Oh, qué bonito poder estar con ustedes en esta ocasión. Claro está, mi preferencia hubiese sido estar físicamente, pero será próximamente que estaremos con ustedes. Qué banquete nos estamos dando este fin de semana con estos maestros de la predicación y entre grandes maestros, un guajiro como yo, un jibarito, un campesino que por la gracia del Señor espera poder compartir con ustedes algunas de las experiencias que yo he tenido y las implicaciones que tienen para la predicación. En esta ocasión es la primera de dos partes que vamos a estar compartiendo, que tiene que ver con la predicación y el uso de la arqueología. Y para eso voy a estar compartiendo acá una presentación que se la haré accesible a través del doctor Guzmán. Así que todos aquellos que estén interesados en la presentación, pues van a poder tener acceso a la misma. Y ustedes se estarán preguntando por qué. ¿Por qué vamos a usar la arqueología? ¿Y cómo es que vamos a usar la arqueología para la predicación o para el evangelismo? Debemos recordar el consejo inspirado: mas Dios tendrá sobre la tierra un pueblo que mantenga la Biblia y solamente la Biblia como norma de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Se trata entonces de un énfasis de volver a la Biblia. Por eso es que usamos la arqueología. Noten las estadísticas alarmantes sobre el estudio de la Biblia entre los adventistas del séptimo día durante los últimos años. Al comparar las estadísticas del 2018 con las del 2023, vemos que tenemos una cantidad de personas que no lee la Biblia tan frecuentemente, aunque es de gran satisfacción ver que por lo menos la mitad de nuestros adventistas sí leen la Biblia de manera diaria, por lo menos la mitad de ellos, que no es necesariamente halagador. Nos gustaría que fueran todos, claro está, o un por ciento más alto, no menos de la mitad. Y por esa razón se ha creado la iniciativa de Vuelta al Altar, que es para el estudio de la Biblia y la oración. Vamos a ver tres formas que nos acercamos al estudio de la Biblia. Vemos que puede hacer un énfasis cognitivo, solamente la cabeza, puede ser un énfasis social, puede ser un énfasis relacional o personal, o podemos integrar de manera holística estos acercamientos a el estudio de la Biblia. En cuanto al énfasis emocional, vemos que muchos se han sentido inclinados a ese énfasis en los últimos años. Vemos predicadores que son muy conocidos por su énfasis en las emociones, en las historias, en los chistes y todo lo que parece entretenimiento. En el caso del énfasis social, vemos una acentuación de lo que tiene que ver con las necesidades del ser humano, los problemas de justicia social, las situaciones en la familia, todo lo que tiene que ver con nosotros mismos. Por otro lado, un énfasis cognitivo, que solamente es de la cabeza, es uno que ha ido por varios lados. Por un lado tenemos aquellos como Ron Wyatt, que pretendía probar la Biblia a través de la arqueología. Vemos todas las locuras que aparecen en los programas acerca de alienígenas, que supuestamente fueron los que comenzaron muchas de las grandes civilizaciones, o el entretenimiento hollywoodesco y cualquier cosa que aparece en los medios sociales alegando haber encontrado gigantes, haber encontrado el cuerpo de Goliat o cualquier asunto descabellado como el encontrar la sangre de Jesús con la mitad del paquete cromosomal, lo cual en sí mismo va en contra de lo que presenta el libro de Hebreos. Pero quizás te estás preguntando, eh, ¿tú crees que con la arqueología me vas a convencer o vas a convertirme?
preguntaría a mi hijo Nathaniel. Cada uno de nosotros tal vez ha tenido una experiencia con el Señor, comenzando de manera diferente, ya sea por la cabeza, ya sea por un impacto social, o sea tal vez a través del corazón. Pero veamos una definición que daría aquí mi hija Adasa sobre lo que es la arqueología bíblica. Ella diría, es la disciplina que investiga los restos de civilizaciones pasadas e ilumina su estudio. Se enfoca en las culturas relacionadas a la revelación preservada en el Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, así lo diría ella. Y su hermano preguntaría, ¿y eso es relevante? ¿En serio? Bueno, algunos han estado acostumbrados a verse bien aburridos cuando se habla de arqueología. Otros lo ven de manera apologética, siempre discutiendo, no, porque la Biblia dice, porque la espada del arqueólogo ha probado. O aquellos que simplemente echan cuentos, como el caso de Indiana Jones. Por otro lado, tenemos un énfasis en la parte racional desde las personas no cristianas. Vemos algunos que han tratado de desacreditar la Biblia y alegan que las historias de Horus, las historias de Apolos, de Mitra, de Atis, todas son lo mismo. La Biblia es un libro de puro cuentos. Y eso ha llevado a muchos a bajar su disciplina o su estilo de vida. Tenemos personas hoy por hoy tan creativas, ya que hay tantos errores supuestamente en la Biblia, genocidio en la Biblia, cosas que no estamos seguros, que hoy terminan hablando de cualquier cosa, el Evangelio de Tomás, cualquier escrito apócrifo, y nosotros vemos hasta dónde lleva aquello que se aleja de un así dice el Señor, o usar nuestro cerebro para ver si tenemos evidencia de lo que estamos alegando. Ustedes recordarán que hace unos años Dan Brown, un novelista, él popularizó la noción de que hay evangelios ocultos. Sí, él alega que había por lo menos 80 evangelios considerados o candidatos para ser parte del Nuevo Testamento. Y vemos que para responder a Brown y a estas alegaciones de muchos agnósticos o cristianos progresistas de la revelación, de que, bueno, la Biblia son sugerencias, algunas cosas están ahí correctas, otras quién sabe, no estamos muy seguros. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a responder a ese tipo de narrativa? Bueno, dos ejemplos del siglo XX y el siglo XXI son para mí ejemplos a seguir. Uno es C.S. Lewis, un ateo, proclamado ateo, que se convirtió, que regresó al cristianismo y fue un hombre muy influyente durante el siglo XX. Y el recién fallecido Timothy Keller, un pastor en el estado de New York, en la ciudad misma de New York, quien logró alcanzar las mentes seculares con la profundidad de sus predicaciones. Un hombre sin mucha extravagancia, un hombre profundo que es un ejemplo a seguir de cómo trabajar con posmodernos, de cómo trabajar con las personas de la actualidad teniendo éxito como lo pudo tener. Y ahora te estarás preguntando tú, ¿y qué es el Evangelio? ¿Qué Evangelio? Bueno, según el mismo Jesús, en Marcos 1:15, él hace un llamado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿A qué se refería él con el Evangelio? Bueno, él está haciendo eco de las palabras de Isaías, cuando el profeta anunciaba, súbete portador de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. El término que se utiliza para buenas nuevas es buenas noticias. El nazareno que dirigía un grupo de seguidores a los cuales pudo cambiar el mundo, lo hizo con la punta de su espada, de su pluma, y no con la punta de la espada. You need help. There's nothing to help with. ¿Necesitas ayuda? What you doing? No hace Going falta fishing. ayuda. I'm telling you, there's no fish out there. No hay pescados ahí. Hay peces.
How did this happen? ¿Cómo esto pasó? Come with me. Ven What a are we mí. gonna do? ¿Qué vamos a hacer? Change the world. Cambiar el mundo. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles, cambiar el mundo. Los dichos de Jesús y las narraciones de su vida fueron recogidos muy temprano después de su muerte. Ustedes podrán leer en Hechos 20:35, donde Pablo, él cita a Jesús, diciendo que él dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero eso no aparece en ninguno de los 4 evangelios. Quiere decir que había fragmentos, tweets, de los sermones de Jesús, de las frases que Jesús había dicho muy temprano. Y vemos, yo como arqueólogo no puedo probar que Jesús es Dios, pero sí puedo probar que los primeros discípulos así lo creían. No fue Constantino después del año 300, sino que Pablo, unos 20 años después de la muerte de Cristo, él ya estaba citando un himno en el libro de Filipenses, un himno que aparentemente era conocido, donde él presenta a Jesús siendo igual a Dios. Papías, muy temprano también, él es un cristiano que alega que Marcos estaba escribiendo su evangelio de boca de Pedro en la década de los 50, los años 50 después de Cristo. Fíjense, unos 20 años después de la muerte de Jesús. Noten que los evangelios son un género diferente a los mitos o los cuentos o las obras de teatro o aún los análisis históricos del primer siglo. Es un género diferente. Y noten que Lucas, él alega, nuevamente, él declara que había otros que habían compilado o tratado de compilar una historia de las cosas que para nosotros son muy ciertas, tal y como nos ha sido transmitida desde el principio los que fueron testigos oculares. Eso es notable, porque durante el primer siglo había testigos, por eso es que Pablo habla acerca de los testigos. Él puede citar a gente. También a mí me pareció conveniente, después de haberlo investigado con diligencia. Oiga, la predicación de hoy se merece menos que la predicación del primer siglo. Hay que investigar con diligencia. No solamente es entretener, no solamente echar cuentos, es investigar con diligencia y escribirlas ordenadamente. Oh, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que han sido enseñadas. Nuevamente, ese énfasis didáctico de enseñar, de enseñar. Así que vamos a usar nuestras cabecitas. Para eso el Señor nos las dio. Notemos ahora algo interesante, un evangelio que apareció por ahí hace un tiempo atrás. Sí, se conoció como el evangelio de Judas, el chico malo de las escenas bíblicas, el que es considerado como el archienemigo para muchos, pero era realmente un discípulo de Jesús. Ese aparece como si fuera National Geographic en héroe Washington. Los detalles del hallazgo arqueológico y el largo trabajo de restauración y traducción culminan con la publicación de un escrito que presenta al mayor traidor de la historia como el discípulo favorito de Jesucristo, elegido para una misión divina. Teólogos e historiadores debaten ahora las consecuencias de esta perspectiva inédita sobre el Nuevo Testamento. Este manuscrito, eje de la controversia sobre el verdadero Judas Iscariote, no sorprende a eruditos en materia arqueológica. Tal es el caso del profesor Efraín Velázquez, quien asegura que el tema ha tomado un giro errático. Bueno, nos vamos que el evangelio de Judas, aunque sorprendería a muchos en la actualidad, no sorprendería a los primeros cristianos, porque aunque no había 80, como dice Dan Brown, supuestos evangelios, sí había unos 34. Durante los primeros siglos, el segundo, tercero, cuarto, quinto siglo, se produjeron diferentes versiones de la experiencia de Jesús y se convirtió en un género literario. Pero, ¿qué es eso del Evangelio de Judas entonces? El Evangelio de Judas es del segundo siglo y el Evangelio de Judas no pertenece a los primeros evangelios y es un evangelio apócrifo. Es falso. Fake. Y sí, antes de que se hicieran populares los datos alternativos, ya había evangelios
alternativos. Ireneo les llama nuevos evangelios y no son el evangelio. Estaban plagados de filosofía griega, como la inmortalidad del alma. En este caso tenemos la religión del gnosticismo o religiones del misterio. Y hace unos años atrás, para la década del 40 realmente, se encontraron varios de estos escritos, varios de estos evangelios. Este fue encontrado un poquito más tarde. Algunos creen que eso de la década del 60 o 70, pero lo tenían bien guardadito para vendérselo al mejor postor. Y entre los evangelios que ya hemos conocido durante los últimos años está el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, los evangelios egipcios, entre otros escritos. Y tenemos a cristianos que quieren sonar muy inteligentes, que quieren presentar evidencia arqueológica, entre ellos Bart Ehrman, quien ya no es cristiano, era un fundamentalista, pero ahora es un agnóstico. Y él alega que, bueno, había muchos evangelios y quién sabe cuándo armaron más adelante las versiones oficiales, los ganadores, los que ganaron el debate. Pero oiga, es que los evangelios no tienen mucho de qué sentirse orgullosos. Los discípulos parecen bastante tontos en la mayoría de las ocasiones. Los argumentos son argumentos débiles para convencer a cualquier persona, como veremos más adelante, el hecho de usar mujeres como testigos, las cuales nunca eran consideradas como dignas, desgraciadamente, en esa sociedad, para ser testigos. Por lo tanto, estas sugerencias de poner en tela de juicio qué es revelado, qué no es revelado, esto tal vez sí, esto tal vez no, le quita autoridad a la escritura y desgraciadamente no es consistente con la evidencia, no es consistente con la evidencia, porque si vamos a ser coherentes, ¿qué nosotros tenemos hoy de Josefo o de Tácito o de Heródoto o de Platón? Son estudios, son 1, 2, 3 copias que a veces son 1000 años después de sus vidas. 1000 años después de sus vidas. Mientras que en el caso de los evangelios tenemos miles de fragmentos. Usted escuchó bien, miles de fragmentos y tenemos cientos de copias en general muy tempranas que nos evidencian. Aquí tenemos algunas estadísticas de las cantidades de los escritos que tenemos de los primeros siglos. Por lo tanto, sí hay un evangelio, que es esa buena noticia. Hay 4 versiones de los evangelios, que en este caso es el género biográfico, podemos decir, pero es una biografía diferente a la que tenemos ahora en el siglo XXI. Pero sí, estos primeros 4 fueron los que fueron aceptados y los que tenemos evidencia contundente de que sí pertenecen al primer siglo. Por lo tanto, Constantino no comisionó una nueva Biblia, él no fue el que hizo oficial la escritura, nada por el estilo. El Evangelio, que son las buenas noticias, fue escrito por 4 personas desde diferentes ángulos, de diferentes perspectivas. ¿Y qué podemos decir acerca del aspecto social? Bueno, vamos a una historia muy interesante que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 24, y presenta a los discípulos que fueron camino de Emaús. Y ellos preguntaron, bueno, el caminante le preguntó, ¿qué está pasando? Y ellos lo miraron así raro. Bueno, por supuesto que Jesús, que era un profeta poderoso, y el pueblo y los sacerdotes y nuestras autoridades le entregaron para que fuera crucificado. Y noten, la parte social. Nosotros teníamos la esperanza de que iba a ser el libertador de Israel. ¡Wow! Ellos tenían la esperanza de que fuera libertad, que de alguna manera él rompiera con el yugo imperialista. Eso es lo que ellos esperaban. Pero tenemos que tener cuidado y no colorear esto de otra manera, porque Jesús vino a hablar de otro reino. Él no habló, él no estuvo allí dirigiendo protestas o un movimiento armado. Lo mismo lo que tiene que ver con la esclavitud. Es notable que los esclavos del primer siglo, en su mayoría, se parecían a mí,
siendo mediterráneo, que a las personas que provienen del África Central. Así que no eran negros en su mayoría. La esclavitud durante los primeros siglos no era basada en color, no era basada en, ustedes podían ver su ropa diferente o que eran esclavos para toda la vida. En su mayoría eran hasta 10 años o hasta poco después de los 30 y tantos años es que se mantenían como esclavos. La idea que tenemos de la esclavitud del siglo XIX, perdón, XVII y XVIII es otra cosa. Lo de los Estados Unidos, Brasil, las Américas, es otra cosa, es diferente. Claro está, mucho antes ya había esclavitud, esclavitud musulmana, de negros en África, esclavitud de tribus y tribus, que en su mayoría se esclavizaban unos a otros y parte importante del tráfico de esclavos venía precisamente de las guerras internas. Y hoy en el siglo XXI, todavía en países como Libia, se está practicando la esclavitud, se venden africanos de la zona del Sahara o la parte central de África, donde está Níger y Nigeria, y es notable nosotros ver que eso es una realidad, en triste realidad en la actualidad, y que nosotros deberíamos hablar sobre eso. Sí, parte de lo que es la arqueología que nos puede ayudar a iluminar, nosotros también al estudiar la historia vemos que los primeros adventistas eran abolicionistas, hablaban en contra de ese mal social y hablaban de la justicia social, pero no en los términos políticos que muchos están tratando de etiquetar el evangelio en la actualidad. Pero sí, eran buenas noticias de liberación y de salvación. Otro elemento interesante, vamos a ver cómo la arqueología nos ayuda. Noten que en Lucas 24 habla de algunas mujeres que supieron acerca de la resurrección y que Jesús se le había aparecido. Miren, eso no es conveniente. Es decir, que fueron mujeres las que anunciaron, porque la opinión de las mujeres no era valorada en las cortes del primer siglo. Por esa razón es que los evangelios demuestran por su contenido su autenticidad. Vamos a algo más. Vamos a hablar acerca de el patriarcado. Tanto que se habla acerca del patriarcado. Bueno, es cierto que durante la época del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento teníamos una sociedad patriarcal, pero eso no es sinónimo al patriarcado de la actualidad en estos debates feministas y de justicia social. No. Y noten dos instituciones importantes para la época abrámica que tenía que ver con la primogenitura y con la poligamia. Y noten aquí nuevamente tiene que ver con el milagro y las mujeres que fueron las testigos del primer, de la resurrección, lo cual, como les dije, no era conveniente. Continuando con el patriarcado, solamente para mencionar que la poligamia era muy común durante la época de Abraham y durante la época de los patriarcas, y el darle todo al hijo mayor. Pero a pesar de que en la Biblia se presenta, es descriptiva, no prescriptiva, o sea, describe una situación, no es que está promoviéndola. Si notan, todas las historias hablan del problema que había cuando había poligamia. No hay ninguna historia positiva. Todo es problema y problema y problema. Y cuando se habla acerca de la primogenitura, que es patriarcado, siempre se le daba el hijo menor es el que recibía. Miren a Abel, miren a Isaac, miren a Jacob, noten a un Jacob con los hijos de José, que no es Rubén el que recibe la primogenitura. Así que vemos que es contracultural. Y en ese énfasis cognitivo, noten que Jesús, que cuando les habla en Lucas 24, les reclama, les dice, insensatos, torpes, tardos de corazón. Y entonces él comienza a estudiar, comenzando desde el Pentateuco, de los primeros 5 libros, y continuando por todos los profetas, le explicó. Hermeneo, él le
explicó. Miren, hay que investigar usar el cerebro. Para eso Dios se lo dio. Pero también, sí, también hay que usar el corazón. No solamente se trata de la evidencia histórica, la evidencia social, sino también tiene que ver con lo que sucede en nuestros corazones. ¿Qué es el evangelio para mí? Y noten en Lucas 24:32, cuando uno al otro se decía, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba y abría las escrituras? ¿Arde tu corazón? Es mi pregunta. Yo estoy aquí solamente para que sus neuronas se emocionen. La pregunta es, ¿estás experimentando el evangelio? No se trata del evangelio un rollo antiguo, y yo estoy hablando aquí acerca de aspectos arqueológicos puramente. ¿Cómo estás experimentando el evangelio? Y noten que ellos reconocen a Jesús cuando parte el pan. De eso ni hablemos, porque puedo estar aquí una hora más hablando de ese detonante de cuando nosotros damos servicio, partimos el pan, somos de bendición para otro, y cómo eso hace que las personas conecten. Ardía el corazón, ellos vieron, investigaron, ellos partieron el pan, y después ¿qué sucede? Se levantan y comienza la misión. Comienzan a contar las experiencias. Miren, esta perícopa, este pasaje es riquísimo para este paradigma de predicación usando la arqueología. Y ahí es donde nuestra iglesia también está en un reenfoque de misión, que es lo que queremos hacer nosotros durante este próximo periodo, reenfocar la misión. Así que una forma integral, una predicación integral, es la predicación que se hace con arqueología, con un énfasis cognitivo, un énfasis social y un énfasis relacional y personal. Estas son las dimensiones que ustedes vieron. Vieron la geografía, material de artefactos, inscripciones, el texto y, por supuesto, la antropología. Noten que la arqueología es incapaz de comprobar que Dios inspiró a los autores bíblicos o que las promesas bíblicas se cumplirán en tu vida. Ese es un límite que tiene la arqueología. La arqueología es incapaz de poder darte ese tipo de evidencia en tu experiencia. Lo único que puede hacer la arqueología es probar la antigüedad y autenticidad de la Biblia y el cumplimiento de muchas de sus profecías en la historia. Siempre se debe ejercer la fe para poder recibir lo que se promete en las Escrituras. Y la fe, mi amiga, mi amigo, es un don de Dios. Para los que se preguntan cómo está el chiquito de las fotos, si ustedes ven, está más alto que yo. Y aquí tenemos más materiales. Hay videos, ustedes los pueden bajar completamente gratis. Ahí en ese lugar, Evidencias NT, y los colegas acá le pueden dar más detalles de cómo acceder a esa información. Bueno, yo he querido resumir, hacer esto en el menor tiempo posible para que podamos tener espacio para preguntas. Esta es la combinación que vamos a hacer y quiero poder contestar y poder reaccionar tal vez algunos de ustedes con algunas sugerencias, algunas ideas. Más adelante en el próximo seminario voy a estar dándole ideas más concretas de cómo se usa la arqueología para el estudio de la escritura y sobre todo la predicación. Una predicación que es integral, que no solamente toca tu mente, sino también toca tu corazón y toca la acción. Que Dios te bendiga y acá estamos listos para las preguntas. Estoy aquí listo para contestar.